saludo. Un tema muy importante en materia tributaria es el denominado régimen probatorio. A partir del artículo 747 del Estatuto Tributario, menciona los diferentes medios de prueba existentes, así como su aplicación y las condiciones para que verdaderamente constituyan un medio de prueba válido. Hoy me voy a centrar específicamente en uno de ellos, que es la prueba contable. Ubicándonos en el artículo 772 del Estatuto Tributario, comprobamos que efectivamente la contabilidad constituye un medio de prueba, pero para que esto sea así, nos dice la norma, siempre que ésta se lleve en debida forma. Entonces viene el artículo siguiente, que es el 773, y nos dice qué se considera llevar la contabilidad en debida forma. Y para esto, pues debemos cumplir unos ciertos requisitos. Y lo más importante, que la contabilidad se lleve fielmente y sea diaria, es decir, que la contabilidad muestre la realidad, que tenga comprobantes tanto externos como internos y que a la hora de comprobarla estos coincidan. Recordemos que una contabilidad sin comprobantes, sin documentación, no significa gran cosa. Pasando entonces al siguiente artículo, el 774, nos dice cuáles son los requisitos para que la contabilidad constituya prueba. Entonces, en resumen, lo que hemos dicho hasta el momento es que el 772 nos dice que la contabilidad constituye prueba siempre y cuando se lleve en debida forma. El 773 nos viene a decir entonces cuál es la forma y los requisitos para llevar la contabilidad. Y el 774 nos dice los requisitos para que la contabilidad constituya prueba. Entonces, cuenta de cinco puntos muy importantes. El primero, los libros están registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales según sea el caso. Recordemos que los libros de contabilidad son diferentes a los libros de comercio. Y los libros de comercio solo es obligatorio registrar únicamente los contenidos en el artículo 28 del Código de Comercio, que son los libros de registro de socios o accionistas y las actas de asamblea y junta de socios. Hagamos un paréntesis en esta parte, y es que hay que recalcar que no porque se haya eliminado la obligación de revisar los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio, esto no implica que los contribuyentes deban registrar pues, los libros ante la DIAN para que estos tengan un valor probatorio. No es así, sino que se deben de registrar aquellos que la ley de forma expresa dispuso que deben ser registrados. Sin embargo, los dos libros que sí deben ser registrados ante la Cámara de Comercio, como lo son el de registro de socios o accionistas y el de las actas de asamblea y junta de socios, sí tienen importancia. En el caso, digamos, que sea una partida como la distribución de dividendos, que se hace mediante un acta, y si esto no está registrado en los libros, pues entonces la contabilidad no está siendo fiel. El siguiente punto, el artículo 774, nos dice estar respaldados por comprobantes tanto internos como externos. Ya esto lo habíamos mencionado anteriormente. Una contabilidad que no tenga soportes no puede estar respaldada y no puede ser verídica. Y esto es importante porque es que el artículo 776 nos dice que prevalece los comprobantes sobre los asientos contables. Es decir, si mis asientos contables no coinciden con lo que yo tengo registrado en los comprobantes, pues estos últimos prevalecen. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, podemos comprender cuál es su importancia. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural. Este es el punto 3 del artículo 774 y fíjese que nos habla tanto de entidades como personas naturales. Y es que una persona natural, así no esté obligado a llevar contabilidad, pero lo haga en debida forma, esto constituye medio de prueba. Ya el punto 4 nos dice no haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley. Y el último, no encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio. Con esto concluimos lo expuesto en el artículo 774. Artículo 775. Prevalencia de los libros de contabilidad frente a la declaración. Fijémonos bien en esta parte que nos dice frente a la declaración, es decir, únicamente se está refiriendo a la declaración de renta y patrimonio. Por ningún lado menciona la declaración de IVA ni de retención. Nos dice cuando haya desacuerdo entre la declaración de renta y patrimonio y los asientos de contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecerán estos, es decir, que tienen mayor peso los libros de contabilidad frente a la declaración. Ya tocando este tema de lo contable y lo fiscal,
Un artículo que tampoco se nos puede escapar es el 772-1. Este artículo fue adicionado y que nos habla de una conciliación fiscal. Y es que aunque lo contable pueda ser autónomo, tampoco podemos desmeritar la vigencia de lo fiscal. Y siempre que hayan diferencias entre los marcos técnicos normativos contables y la disposición del estatuto, se deben realizar conciliaciones. Sin embargo, lo contable siempre debe llevarse como contable. El artículo 776, ya lo habíamos mencionado, nos habla de la prevalencia de los comprobantes sobre los asientos de contabilidad. Y el último, el artículo 777, la certificación del contador público y revisor fiscal es prueba contable. Esto significa que cuando presentemos pruebas, será suficiente la certificación de los contadores o los revisores fiscales sin prejuicio de la facultad que tiene la administración de hacer comprobaciones pertinentes. Y con esto finalizamos este breve resumen acerca de la prueba contable. Muchas gracias.